Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a este nuevo día, estando juntos aquí para alabar, para adorar al Señor. Y quiero en esta mañana animarles a cada uno de ustedes a poder aprovechar, disfrutar de este momento. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y eso es lo que queremos tener en este tiempo, estar juntos, pudiendo alabar, pudiendo disfrutar del Señor, de su palabra, aquí en esta mañana. Tú que estás ahí en tu casa, que nos ves por el Facebook o por el YouTube, entonces queremos darte la bienvenida, queremos decirte que estamos contentos de tenerte con nosotros y que tú puedas ser parte de nosotros. Si necesitas alguna ayuda, no dudes en escribirnos, nosotros estaremos inmediatamente comunicándonos con cada uno de ustedes. Si tienes un motivo de oración, un motivo de salud o algún problema que esté pasando, necesitas una consejería, entonces también estamos para atenderte en todo lo que esté a nuestra disposición. Muy bien, en esta mañana vamos a empezar nuestro culto y queremos orar, queremos pedir al Señor que nos bendiga en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por darnos la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Contaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes y les diremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Nos diste salvación. Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a este nuevo día, estando juntos aquí para alabar, para adorar al Señor. Y quiero en esta mañana animarles a cada uno de ustedes a poder aprovechar, disfrutar de este momento. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y eso es lo que queremos tener en este tiempo, estar juntos, pudiendo alabar, pudiendo disfrutar del Señor, de su palabra, aquí en esta mañana. Tú que estás ahí en tu casa, que nos ves por el Facebook o por el YouTube, entonces queremos darte la bienvenida, queremos decirte que estamos contentos de tenerte con nosotros y que tú puedas ser parte de nosotros. Si necesitas alguna ayuda, no dudes en escribirnos, nosotros estaremos inmediatamente comunicándonos con cada uno de ustedes. Si tienes un motivo de oración, un motivo de salud o algún problema que esté pasando, necesitas una consejería, entonces también estamos para atenderte en todo lo que esté a nuestra disposición. Muy bien, en esta mañana vamos a empezar nuestro culto y queremos orar, queremos pedir al Señor que nos bendiga en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por darnos la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, estamos ahora sí, ya listos para compartir la palabra del Señor. Para mí es un honor predicar la palabra. Y en esta mañana te voy a pedir que ahí donde estás, abras tu Biblia. Abras tu Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12. Estamos haciendo un recorrido en este tiempo por los pasos que ha seguido el Señor Jesús y por eso estamos siguiendo la serie Conociendo al Maestro o Caminando con Jesús. Y una de las cosas que vamos a encontrar ahora
es algo muy interesante que el Señor Jesús ha hecho. Mateo capítulo 12, versículos 1 en adelante. Vamos a dar lectura. ¿Ya? ¿Lo tiene abierto su Biblia? Busque por favor en su celular, donde sea, busque su Biblia. No deje de pasar por alto o deje que su Biblia se empolve. Entonces, por eso le estoy dando unos tiempo para que pueda buscar. Mateo capítulo 12. Dice así: por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle le preguntaron, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, y quiero compartir con ustedes un mensaje en esta mañana que tiene que ver con la grandeza del Señor Jesús. El título de este mensaje es la grandeza del Señor Jesús, y hoy día vamos a ver la primera parte, y el otro domingo vamos a continuar con la segunda parte. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, encontramos al Señor Jesús respondiendo preguntas con gran sabiduría, y a la vez con sus respuestas está afirmando su señorío. El Señor Jesús vino a esta tierra para enseñarnos cómo nosotros debemos tomar la palabra, cómo debemos entenderla y cómo debemos aplicarla. Por eso cuando Él da su discurso en el Sermón del Monte, dice: ¿oíste qué fue dicho? Pero yo os digo. El Señor Jesús es el único que nos ha podido enseñar cómo se aplica la palabra de Dios. Si algunos dicen, por ejemplo, la Biblia explica la Biblia, es porque aprendieron del Señor Jesús cómo es que usó el Antiguo Testamento para descubrirlo en el Nuevo Testamento. Muy bien, el tema es acerca de la grandeza del Señor Jesús. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué podemos aprender de la grandeza de Jesús en este pasaje? Bueno, hoy vamos a ver una de las cualidades del Señor Jesús. Y vamos a ver el otro domingo la siguiente cualidad. Hay dos cualidades que resaltan en este pasaje que hemos leído. Y la primera cualidad que queremos ver es su grandeza como maestro. Por eso decimos: Jesús es un gran maestro. Jesús es un gran maestro. Ahora, ¿por qué es un gran maestro? Ahora, hay cuatro cosas que aquí vemos en el pasaje que resaltan la grandeza del Señor Jesús. En primer lugar, cuando vamos al capítulo 12, el versículo 1 dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados
en el día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Entonces, una de las cosas que encontramos aquí a Jesús caminando, pasando por un sembrado. ¿Qué nos dice el texto? Que Jesús caminaba, vivía con sus discípulos. Eso es una de las cualidades del Señor Jesús. Él vivió, caminó, hizo la vida de todos los días junto con ellos. Esa es una de las cualidades que encontramos en esa grandeza como maestro. Vivía con sus discípulos. Eso no encontramos en la vida de los rabinos, de los fariseos. No, ellos tenían, vamos a decir, su oficina. Pero Jesús estaba en el río, estaba en el mar, estaba en el camino, en la montaña, estaba con ellos. Y eso es el Señor Jesús. Ahora, el detalle aquí que encontramos es que dice que caminaba en el día sábado. Bueno, el sábado judío es más o menos como la cuarentena que nos impusieron aquí cuando llegó la pandemia del COVID. Nos encerraron y no podíamos salir. ¿Y quiénes podían salir? Solamente los que tenían autorización. Y los demás, si salían, te agarraban, te detenían, te llevaban a la comisaría. Entonces, así más o menos era el sábado que vivían los judíos en ese tiempo. Solo unos pocos estaban autorizados. Ahora, el Señor Jesús está caminando junto a un campo donde tiene cereal. No sé si es cebada o trigo, pero una de las dos cosas es. ¿Y qué pasó? Que lo que hicieron sus discípulos en ese campo causó una contienda, un fastidio en los fariseos. Parece que el Señor Jesús ya había caminado una buena distancia y justo cuando pasaron por ese campo, los discípulos estaban con el estómago que les hacía ruido, que les fastidiaba. Entonces, cuando a veces uno sale, ¿no? Y camina bastante o sale a trabajar, ya desde el mediodía el estómago comienza a decirte, ya pues, ¿cómo es? Algo, ¿no? Aunque sea un chifle por ahí. Y entonces ellos necesitaban ahora picar algo, como dicen aquí criollamente. Necesitaban un aperitivo para calmar a su estómago. Y cuando pasan por ese campo, encuentran, no sé si es cebado o trigo, pero ya con las espigas que tenían los cereales, cogen las espigas y lo frotan y sacan las cereales y se la comen para tener algo en la boca. Y me imagino, y continuaron. Ahora, ¿por qué Jesús les permite a los discípulos recoger espigas en el día sábado si los judíos, los fariseos estaban enseñando que no se debía hacer eso? Bueno, ahí es lo que encontramos la grandeza del Señor Jesús. El Señor Jesús conocía la Escritura y por tanto sabía cuál era la intención del Padre en dictar, en legislar para su pueblo, en dar su ley. Sabía cuál era el sentido de la ley, qué es lo que Dios quería. Y entonces, cuando ve recoger espigas a sus discípulos, no les dice, poquito nomás, tengan cuidado, lo están mirando. No, el Señor estaba de lo más tranquilo posible. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a Éxodo capítulo 34, el versículo 21 dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. Eso es lo que prohibía en el día sábado. Trabajar para generar ingresos. Por ejemplo, si estás arando un terreno para poner una semilla y después cosechar y vender, entonces era un negocio. O está ya maduro el campo y vas a cosechar ese día para poder vender después, entonces eso es lo que estaba prohibido. Pero no estaba prohibido, por ejemplo, pasar y coger unas espigas. Por eso cuando uno va a Deuteronomio capítulo 23,
El versículo 25, mira lo que dice el texto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces aquí hay dos textos que nos ayudan a entender. Estaba prohibido hacer un trabajo que genere negocio o ingresos. Y estaba permitido coger espigas del campo donde uno pasa porque era algo básico, algo sencillo. Y eso sí estaba permitido. ¿Y qué es lo que están haciendo los discípulos? Haciendo lo que está permitido. Ahora el Señor no les ha dicho, vayan, preparen un almuerzo. No les ha dicho tampoco, vamos a hacer un banquete aquí, acá hay trigo de los señores, no sé de quién es, y vamos a aprovechar que están maduros, eso sería robar. No, simplemente tuvieron hambre los discípulos, cogieron y comieron. Eso estaba permitido. Ahora, ¿qué es eso? Los discípulos están cubriendo una necesidad básica en este momento, como el hambre. Y Dios no está en contra de cubrir nuestras necesidades. Y aquí encontramos al Señor como maestro, enseñándoles qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. De ahí, del campo, tuvieron que caminar más y llegamos al versículo 9. En Mateo capítulo 12, versículo 9, dice el Señor en su palabra, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Entonces ahora encontramos un poquito más el sentido. El Señor estaba haciendo un viaje con el fin de llegar a la sinagoga. Y en ese tramo de viaje ya tal vez llegó un poco tarde, al mediodía, no sé, o a la 1 o 2 o 3, pero lo cierto es que quería llegar a la sinagoga. Y ahí es que los discípulos no pudieron aguantar el hambre y tuvieron que comer algo. ¿Para qué quiso llegar el Señor a la sinagoga en el día de reposo? Para hacer algo bueno, para hacer el bien. ¿Y qué es lo que más tenía en su corazón? Enseñar a los que estaban en la sinagoga qué es lo que se podía hacer en ese día. Por eso, mis amados amigos y hermanos, si queremos conocer bien la palabra, aplicar bien la palabra, Jesús es nuestro gran maestro. Con su ejemplo nos puede enseñar muchos, o mejor dicho, nos puede enseñar a corregir muchos problemas en nuestra vida. El Señor ha vivido por 3 años con estos hombres. Les ha enseñado con el ejemplo, con su vida, cómo se debe vivir la vida cada día. Y eso es lo que necesitamos nosotros, mirar a Jesús todos los días para aprender a vivir cada día. Por eso en Juan capítulo 13, estoy citando varios textos para que usted pueda entender. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el maestro que vivía con sus discípulos, que se entregaba por ellos. Pero no solamente se entregaba, sino que les mostraba su amor, su aprecio. Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros, a amar a los nuestros, amar a los suyos. Y así seguimos el ejemplo del Señor Jesús. Jesús era un maestro maravilloso. Él marcó la diferencia con los fariseos que eran vanidosos. Y por eso es que los discípulos le decían rabí, y me imagino cuando le decían rabí, maestro, lo decían con tanta emoción, porque les estaban recibiendo el jugo, estaban saboreando el jugo del Señor Jesús. Esa enseñanza que Él le daba, ese consejo que Él le daba,
pero sobre todo su presencia que estaba con ellos le daba seguridad, le daba tranquilidad. Cuando un día el Señor le dijo, les voy a dejar, ellos se quedaron muy conmovidos porque pensaban que ya se quedaban solos, porque habían encontrado tanta satisfacción de estar al lado del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, al ver a los fariseos que existían en las sinagogas, en el templo, los sacerdotes, los escribas, y les dice a sus discípulos, lo que yo les estoy enseñando es diferente a lo que enseñan afuera. Y por eso en Mateo capítulo 23, versículo 8, les hace una advertencia a ellos. Les dice, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. El Señor Jesús no quiere que sus discípulos se llenen de vanidad, de orgullo, de conocimiento, y mire, yo caminé con Jesús, yo sé más. No, simplemente le está diciendo, yo les he enseñado cómo se debe vivir cada día y ustedes viven como una familia, vivan en armonía, no vivan como los otros maestros religiosos que hay aquí en la sociedad. Eso es lo que le estaba enseñando el Señor Jesús. Jesús es un maestro que enseñó con el ejemplo y cuidó de ellos como algo suyo. Les trató como un padre cuida a su hijo pequeño. Así es el cuidado que le dio el Señor Jesús. Esa es la primera cualidad en que encontramos en Jesús como maestro. Vivía con sus discípulos. En segundo lugar, mis hermanos, el Señor Jesús, ahí en el versículo 2, Mateo capítulo 12, versículo 2 dice, y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora el escenario cambia, ya no es los discípulos, sino ahora son los fariseos. ¿Y cuál es la segunda cualidad de Jesús como maestro? Es que Jesús, él estaba dispuesto a escuchar a todos. Ese es algo que encontramos en el Señor Jesús. Al único que no le dejó hablar es a los demonios. Le dijo, calla, enmudece. Pero a las personas, no importa quién era, si eran su enemigo, que estaba en su contra, no importa quién era, siempre les escuchó. Y ahora se acercan aquí unas personas para hacerle una pregunta. Ahora, mis hermanos, los fariseos eran buenos para hacer preguntas, pero recontra malos para responder preguntas, especialmente cuando venía del Señor Jesús. Eran muy buenos para hacer preguntas capciosas con el fin de hacer caer. La astucia, la malicia estaba ahí en su mente. Pero como dije hace un momento, eran malos para responder a las preguntas de Jesús. ¿Por qué? Porque no sabían cómo responder. Por eso, cuando uno va a Mateo capítulo 22, versículo 46, mira lo que dice el texto. Ese lo dice en varias partes, pero cité esto nada más. Mateo 22, 46 dice, nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Varias oportunidades el Señor Jesús les hizo una pregunta y no tenían respuesta. Cuando ellos hacían una pregunta capciosa, el Señor le respondía y se quedaba en silencio, porque el Señor le respondía con tanta sabiduría. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía escuchar. Y cuando uno aprende a escuchar, entonces puede responder bien. Eso podemos aplicar en el matrimonio. Eso podemos aplicar en la casa, en donde estemos, aprender a escuchar. El único fariseo que reconoció a Jesús como maestro fue un hombre llamado Nicodemo. Dice la Biblia, este vino de noche, en Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. El único testimonio que encontramos
de un fariseo, de un principal entre los judíos, acercándose a Jesús y reconociéndole como maestro por la manera como enseñaba, por la manera como hacía las cosas. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes no miraban a Jesús como un maestro, sino, ¿saben cómo lo miraban? Como una amenaza. Tal vez algunos decían, me está llegando la competencia. Por tanto, querían cerrar el paso al Señor Jesús y no querían reconocerle ni mostrar el respeto. Por eso cuando se acercan acá, le dicen, tus discípulos. Esos pues, más o menos en un tono despectivo, están hablando ahora de los discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué no le reconocen a Jesús como maestro? Porque ellos se consideraban los doctores de la ley. No sábelo todo, pero estaban perdidos. Estaban ignorando el reino de los cielos. No sabían dónde quedaba la puerta del reino de los cielos. No sabían cómo se entraba al reino de los cielos. Miraban a Jesús como impostor, como la competencia. Los fariseos no tenían disposición de escuchar, sino de ser escuchado. Ahí está la diferencia. Por eso Jesús, cuando cita la conducta de ellos en Mateo capítulo 23, versículo 5 al 7, dice así, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman el lugar de honor y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Eso es lo que buscaban, que la gente lo reconozca, rabí. Y entonces ellos se sentían muy contentos, muy importantes de ser el maestro de la ley. Jesús no estaba buscando esto. Jesús lo único que quería era servirnos, enseñarnos, darnos a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los fariseos, cuando le hacen la pregunta a Jesús, lo que le están mostrando son dos observaciones. Primero les están diciendo, ¿es lícito? Y el término lícito significa algo permitido, algo regulado, algo de acuerdo a ley o de acuerdo a la costumbre. Y entonces le hacen la pregunta, ¿es lícito recoger espigas en día de reposo? Tus discípulos han hecho esto, ¿es lícito? Y después le hacen otra pregunta más abajo en el versículo 10. En el versículo 10 dice, he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Las dos observaciones que tienen los fariseos, uno es para ver si Jesús pueda responder a esa pregunta. Lo que están haciendo tus discípulos, ¿está de acuerdo a la ley? Como diciendo, Jesús no creo que conozca esto, porque nunca ha estado en un seminario como nosotros. Nunca ha estado, no le hemos visto estudiar. Por tanto, no creo que sepa. Vamos a agarrarle por ahí. Y después, cuando llega a la sinagoga, y creo que Jesús no le respondió inmediatamente cuando le preguntan sobre las espigas, y llega a la sinagoga y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Lo que están buscando es que Jesús se equivoque, que Jesús caiga en esa pregunta y al final tengan de qué acusarle. Y el verbo acusar es hablar en su contra. Y eso es lo que estaban buscando, hablar en contra del Señor Jesús. Yo me pregunto, los discípulos cogieron espigas en el campo. ¿Y cómo se dieron cuenta los fariseos que los discípulos habían cogido? ¿Tenían wifi? ¿Tenían una cámara, un dron que le estaba siguiendo ahí a los discípulos para ver qué hacían? No. Los fariseos hace varias semanas y hablamos que decidieron encontrarle un error a Jesús. Y por eso que parece que le perseguían.
donde iba Jesús, había un grupo ahí que estaba caminando, camuflado, disfrazado, no sé, pero estaba ahí siguiendo y siguiendo, ver en qué se equivoca el Señor Jesús. No había prohibición legal en el Antiguo Testamento hacer el bien, estaba permitido. Por tanto, sanar a un enfermo en el día de reposo no estaba prohibido. Pero los fariseos se habían inventado normas diciendo que esto estaba prohibido. Era una prohibición tradicional, no era una prohibición legal. Los fariseos lo están buscando aprender. Ellos no preguntan para aprender, sino que están preguntando para encontrar error en el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre estuvo atento para oír a los que se acercaban a Él. Siempre tenía la voluntad de enseñar, de explicar de Dios, de la vida, de los problemas a todas las personas. Jesús sabía que los fariseos estaban tratando de imponer su tradición, pero también sabía que sus argumentos que usaban para preguntar o para querer acusar al Señor Jesús eran contradictorios e infantiles. El Señor sabía que los discípulos simplemente habían cogido una espía, algo que estaba permitido, pero los fariseos estaban confundiendo que esto era cocinar, como cocinar un almuerzo. Jesús les dejó hablar, no les dejó en silencio, sino que aprovechó el momento para ayudarles a entender. Y el Señor sí les dijo cómo se debe aplicar la palabra de Dios. Dios bendijo el día de reposo. Él quería el bien para su creación en ese día, pero los fariseos lo tergiversaron con su interpretación. Jesús les dejó hablar, les escuchó, pero ahora tenían que escuchar al Señor Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 3 y el versículo 4, Mateo capítulo 12, versículo 3 y versículo 4, dice así: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Esta respuesta del Señor Jesús ya nos muestra una tercera cualidad de Jesús como maestro. No solamente Él vivía con sus discípulos, Él no solamente sabía escuchar a todos, sino que el Señor como maestro, Él sabía cómo aplicar la Escritura. Él sabía cómo se debía aplicar. Y eso es lo que enseñó a las personas, a sus discípulos. Y en este caso, ahora les está diciendo a los fariseos que están observando, que están haciendo lo que no es lícito, ahora les está enseñando a aplicar las Escrituras. El Señor Jesús había recibido 2 preguntas sobre lo que es lícito en el día de reposo, y también las preguntas eran como una advertencia: están haciendo algo ilícito. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor ahora quiere explicar, y para esto, ante sus oyentes, les lanza una pregunta. Solo un buen maestro puede responder con una pregunta. ¿Por qué? Porque le está llevando a reflexión a estas personas. ¿Y qué le dice? ¿No habéis leído? El Señor se da cuenta de algo. Estos hombres que le estaban haciendo preguntas conocían tal vez cierta parte de la Escritura, pero lo que más tenían en su mente son interpretaciones, tradiciones, pero no tenían toda la Escritura en armonía en su mente. Ellos eran los doctores de la ley. Y entonces, como doctores de la ley, le dije: ustedes deben conocer muy bien la Escritura. ¿Han leído alguna vez esto?
Me imagino que cuando les lanzó la pregunta, muchos ya estaban diciendo, sí he leído. Yo pregunté esto de lo que era ilícito. Y aquí me está mostrando con ejemplo de la Biblia que esto es lícito. Ya me imagino por dentro estaban avergonzándose algunos. Ahí vemos la grandeza del Señor Jesús. El Señor Jesús conoce la Escritura y sabe cómo aplicarla. Y la manera como lo hace el Señor Jesús, a mí, por ejemplo, me sorprende porque el conocimiento que tenía el Señor Jesús era total de la palabra de Dios. No era parcial, total. Y por tanto, él sabía muy bien por qué están los textos bíblicos, por qué está narrado en la ley, en la historia, en los profetas, cada evento, cada suceso. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de todo esto? Él lo entendía y nosotros tenemos mucho que aprender del Señor Jesús. Por eso cuando uno lee Mateo capítulo 7, versículo 28, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Eso es el Señor Jesús. ¿Quieres aprender de Dios? Pregunta a Jesús. ¿Y cómo preguntas? Lee los evangelios. Sigue su vida. Lee todo el Antiguo Testamento. Habla de Jesús. El Nuevo Testamento te revela a Jesús. El Apocalipsis te sigue revelando a Jesús. Comienza a seguir sus huellas y vas a conocer cada día más y más de Él. El Señor cita la Biblia para explicar la Biblia. Los fariseos le plantearon un asunto del día de reposo que estaba en la Biblia y el Señor saca un suceso, un evento del Antiguo Testamento para explicar lo que había pasado. Mis hermanos, mis amigos, el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos, ¿quieren resolver este asunto de las espigas, si es lícito o no es lícito? Simplemente vayan, lean el caso de David. Ustedes saquen sus conclusiones. El Señor les volvió a mostrar la Biblia y les hizo quedar mal porque ellos seguían sus interpretaciones. Y les cita un nuevo caso, no solamente el de David. Ahora, cuando vamos al versículo 5, les cita el caso de los sacerdotes. Dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Ya con esto, mejor explicación no podían recibir los fariseos de las espigas y de hacer bien en el día de reposo. Jesús les está diciendo, si quieren juzgar sobre el día de reposo, aquí tienen un caso para juzgar. El caso de David y el caso de los sacerdotes. Los sacerdotes trabajan en el día de reposo y ustedes ahora están juzgando sobre ello. Muy bien, mis hermanos, ¿qué es lo que necesitamos ir aprendiendo? De manera que la ley, dice Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Mis hermanos, mis amigos, ¿qué es lo que necesitamos aprender? Todo lo que está en el Antiguo Testamento, dice, es para llevarnos a Cristo. Y Cristo vino a esta tierra para mostrarnos a Dios, para mostrarnos el reino de los cielos. Pablo lo entendió después, al inicio no lo entendía. Y eso es lo que debemos buscar cada día, cada uno de nosotros. Los fariseos eran vigilantes de los errores de los demás, pero no vigilaban sus propios errores. Jesús dijo que debíamos concentrarnos en nuestros propios errores y no en los errores de los demás. Si nosotros nos centramos en nosotros mismos, en ver nuestros errores, nuestras debilidades, Jesús va a ayudarnos por medio de su palabra
a mejorar, a ser mejores personas. Pero si nosotros nos centramos como los fariseos en mirar los errores de los demás, vamos a terminar como los fariseos y al final avergonzados delante del Señor Jesús. Los religiosos y los políticos se centran en los defectos y errores de los demás. Pero los cristianos trabajan en corregir sus propios errores. Les voy a repetir. Los religiosos y los políticos se centran en ver los errores de los demás. Pero los cristianos se centran en trabajar en corregir sus propios errores. Eso debe ser nuestra filosofía de vida. Jesús es un gran maestro. Él te puede mostrar la puerta del reino de los cielos y llevarte por el camino que conduce a la gloria. Jesús, cuando busca corregirte, no tiene deseo de avergonzarte, sino de hacerte mejor persona. Cuando te dice que eres pecador, es porque quiere regalarte el perdón y la salvación. El Señor sabe cuando tú estás pasando por una necesidad de salud, de alimento, de ropa, y Él está dispuesto a suplir tu necesidad. En cuarto lugar, mis hermanos, el Señor no solamente vivía con sus discípulos, no solamente sabía escuchar, sabía aplicar la palabra, también el Señor sabía cómo exhortar con sabiduría. Y así encontramos en el versículo 7 esta primera exhortación, dice, pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. El Señor, como buen maestro, ¿qué es lo que hace? Es hacerle ver su error a los fariseos. Si hubiera sabido, ahora le pregunta, lo que esto significa, lo que es misericordia, entonces no hubieras actuado mal. Le está diciendo a los fariseos, tu error es esto, ignorar, desconocer, no valorar lo que Dios es. Entonces, ahora, ¿qué más hace? Aparte de hacerle ver su error, ahora va a un segundo punto. En el versículo 12 dice, y Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Ahora le está llevando a reflexionar. Ya les hizo ver su error. Y ahora en segundo lugar le está diciendo, ustedes se conducen de esta manera. Si les cae un animal, lo recogen de ayuda. Entonces le está llevando ahora a reflexionar acerca de su propia conducta, de su propia vida. Y les hace ver que ustedes tienen compasión con una vida que está en peligro, que algo que es suyo, pero no están teniendo compasión con su prójimo que tenía necesidad y por tanto algo no está bien en ustedes. Necesitan reflexionar en su conducta. Eso es lo que está haciendo el Señor, llevarle a reflexión para que puedan darse cuenta qué cosa no está caminando bien. Entonces, ahora, en tercer lugar, mis hermanos, cuando uno va a Mateo capítulo 12, versículo 12, dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Ese es el maestro por excelencia. Le hace ver su error, le hace reflexionar en su conducta y le muestra una salida. ¿Y cuál es la salida que le dice? Valoren la vida. Valoren la vida. Valoren al prójimo. Valoren al ser humano. Si los fariseos verdaderamente hubieran empezado a valorar la vida, el prójimo, entonces hubieran evitado cometer muchos errores, muchas injusticias. Así es. Y le dice, es lícito hacer bien en el día de reposo. La palabra, la ley, el Padre aprueba esto, hacer bien en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo, como dije, es un día que Dios bendijo. El día de reposo, vamos a verlo más detalle la siguiente semana. Mis hermanos,
Jesús es un gran maestro. Nos hace ver el punto ciego de nuestra vida, de nuestra conducta, y nos advierte el peligro a lo que estamos expuestos. Solamente un maestro que conoce mucho y que nos conoce a nosotros puede hacernos ver esto. Para concluir, quiero decirte lo siguiente. Jesús se hizo hombre para vivir entre nosotros. Él quiere entrar a nuestra vida para guiarnos paso a paso. El Señor quiere tomar lo nuestro y llevarse y dejarnos, entregarnos, regalarnos lo suyo para llenar ese vacío que Él dejó al llevarse nuestras debilidades. Jesús solo está esperando que tú le digas, Jesús, te necesito. Jesús, ayúdame. Jesús, sálvame. Si tú verdaderamente pones tu confianza en ese Jesús que te conoce tan bien y que tiene todas las respuestas y confías en Él, entonces encontrarás no solamente la salvación, la vida eterna y la paz para tu vida en este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta mañana. Te bendigo, Señor, a todos los que han escuchado este mensaje, que tú puedas alimentarles, que tú puedas llenarles a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en la siguiente semana. Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle, quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor. Digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, digno es el Dios de Israel. Hasta el